Un varón para una solterona. Saga Solterona 5 por Olympia Russell. Capítulo 28. Bien, acabemos con esto. La misma voz aterciopelada, grave y varonil de siempre. Esa voz que le removió por dentro y cambió su vida desde el primer instante en que la escuchó. El mismo cuerpo, grande, poderoso, las mismas facciones perfectas, pero la sonrisa y la mirada habían cambiado totalmente. No quedaba ni rastro del cariño soterrado que le había llevado a perder la cabeza unas horas antes, que había provocado el desastre en que se encontraban. La frase que Connor había soltado de golpe, cuando había cerrado la puerta de su nueva habitación tras él, tampoco auguraba nada bueno. De hecho, en cuanto vio que Connor daba 3 largos y decididos pasos hacia ella, interpretó perfectamente lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir. Desde que se había quedado sola en la habitación, sentada en la dura silla, un pensamiento le había aparecido obsesivamente. ¿Vendría Connor a su habitación a terminar lo que habían dejado a medias en la biblioteca? ¿Vendría a consumar el matrimonio? Apenas habían intercambiado 3 frases desde que había terminado la ceremonia de matrimonio, las justas para organizar el traslado al palacio de él y para presentarle a los criados y su doncella. De hecho, en cuanto había hecho esto último, Connor la había dejado al cuidado de la doncella y había desaparecido. Así que Elena se había mortificado todo este tiempo intentando adivinar cuál sería el siguiente paso que su nuevo marido iba a dar. El paso lógico en cualquier matrimonio, forzado como el de ellos o no, era la noche de bodas. Pero con Connor no se podía prever, ya que siempre reaccionaba de manera diferente a la esperada. Era cierto que quería poseerla, pero solo por venganza. Ahora quizá eso no tenía sentido. De hecho, él se había opuesto a aquel matrimonio tanto como ella, así que cabía la posibilidad de que hubiera abandonado la idea de tener sexo con ella. Pasaron 3/4 de hora desde que la doncella la dejó sola en la habitación hasta que las dudas que le mortificaban se acabaron, hasta que 3 golpes decididos sonaron en su puerta, 3 golpes de compromiso, porque Connor había entrado inmediatamente sin esperar a que ella contestara, y después había soltado aquella frase como una bofetada, y había dado aquellos 3 pasos, e inmediatamente la había agarrado por la cintura, la había atraído hacia sí y la había besado. Con pasión, sí, pero con un fondo de dureza que nada tenía que ver con los besos que habían intercambiado antes. Connor estaba enfadado, era evidente. Le habían obligado a casarse con la hija de su enemigo, del hombre que más odiaba, y al parecer se lo iba a hacer pagar, a ella. Detrás de los besos y caricias anteriores, Elena sabía que estaba escondida aquella sed de venganza. Él se lo había dejado muy claro desde el principio, pero los besos habían sido apasionados y dulces, y las caricias respetuosas y siempre consentidas por ella. Elena se había sentido respetada, y también, de alguna manera, querida. Sin embargo, en este momento estaba ocurriendo algo diferente. No es que Connor la forzara, en absoluto, porque ella también estaba respondiendo a sus besos y caricias, pero notaba que el comportamiento de Connor estaba siendo mecánico, duro, sin alma y sin corazón. Tras el primer beso, casi de sabor mecánico, la había cogido entre sus brazos y la había posado sobre la cama, pero lo había hecho de una forma fría y distante, a pesar de que gran parte de sus cuerpos estaban en contacto. La distancia le marcaba la energía con la que se estaba moviendo él, una energía tan fría que sacó escalofríos del cuerpo de Elena. Después de posarla sobre la cama, Connor se puso sobre ella, apoyando los codos para no cargar todo su peso sobre ella, e inmediatamente le subió la falda. Lo hizo sin violencia, pero también sin delicadeza. Una vez levantada la falda, les tocó el turno a las enaguas. Se las bajó con la misma seguridad y falta de delicadeza, dejándola desnuda de la cintura para abajo. Y en ese mismo momento, con la misma seguridad, como quien estaba haciendo algo mecánico, manipuló el frente de su pantalón para dejar fuera su miembro viril. Elena lo había sentido antes, en la biblioteca, pero era la primera vez que veía un miembro masculino en la vida real. Pero, aun siendo tan llamativo e impactante, no era eso lo que le estaba manteniendo su atención congelada, sino lo que estaba a punto de ocurrir. Connor se disponía a poseerla, de la forma más fría y distante posible.
Nada de lo que acababa de hacerle se parecía a lo que había sentido junto a él las veces anteriores. Esa misma tarde en la biblioteca, sin ir más lejos, Connor se había convertido en un bloque de hielo frío y sin alma, a punto de cumplir con su deber conyugal sin gota de emoción. Y entonces Elena sintió miedo por primera vez. Aquello no tenía nada que ver con lo que había sentido antes. Había perdido su descaro natural, sus instintos ya no le servían, o lo hacían solo para intentar huir de la situación. No lo hizo, no se movió, pero su cuerpo respondió por sí solo. Empezó a temblar de arriba abajo, con unas sacudidas incontrolables y evidentes, y la frase le salió sin pensar, con la voz débil y temblorosa. «No me hagas daño, por favor». No se estaba dirigiendo a un amante, como unas horas antes, ni siquiera a un marido, sino a un atacante, y en ese momento la cara de Connor cambió de expresión, se puso blanco como la cera, puso una mueca de asombro y crispación, y por primera vez desde que había entrado en la habitación, sus ojos mostraron un sentimiento intenso. Fue como si algo dentro de él se rompiera. En ese momento se apartó de ella y se puso de pie de un salto. Inmediatamente se puso a dar vueltas alrededor de la habitación, sin mirarla, con la mirada perdida y concentrada. Elena había dejado de temblar y lo miraba asombrada y con cautela. ¿Qué estaba pasando? Enseguida lo descubrió. «Lo siento, Elena, he vuelto a comportarme como un canalla. No volverá a ocurrir». Y nada más decirlo, se volvió a acercar a donde estaba ella, se volvió a poner sobre ella y volvió a besarla, pero esta vez con tanta delicadeza, cuidado y sí, cariño, que Elena se volvió a perder entre sus brazos.